Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal. Hoy os he querido traer un pequeño juguete de impresión 3D que consiste en un lanzacohetes. Es muy sencillo, con tan solo 3 piezas podéis imprimir un lanzacohetes que hará volar estos pequeños misiles a varios metros de distancia. Y luego tengo un pequeño puzzle de metal que consistirá en separar estas dos piezas idénticas o casi idénticas, ya lo veremos. Así que no esperemos más, veamos cómo he imprimido todas las piezas y probamos este pequeño lanzacohetes. ¿Hasta dónde será capaz de lanzarlos? Una vez ya tenemos todas nuestras piezas, os tenéis que asegurar que las tolerancias son correctas. Si lo montáis directamente después de imprimir, veréis que quizá al apretar el botón no sale el cohete disparado. Eso es porque os tenéis que asegurar de tener bien limadas todas estas costuras de la impresión 3D y un buen acabado en la parte cilíndrica del cohete. Veamos este, que ya lo tengo preparado y bien limado. Voy a apartar esto por aquí y vamos a probarlo. Este ha salido disparado perfectamente. El mecanismo es muy sencillo. Aquí hay una cámara de aire que, al ser aplastada por este botón, el aire no tiene ninguna otra salida más que escapar por este tubo, y eso es lo que hace impulsar el cohete. Ahora que ya lo tenemos bien ajustado, vamos a apretar todo lo fuerte que podamos para ver hasta dónde podemos llegar con este cohete. En esta primera prueba no le quise dar muy fuerte, era solo para probar, y vi que necesitaba un ángulo mayor de cámara, así que para la segunda alejé la cámara un poco más, pero aún así el cohete sale tan alto que no se llega a ver. Para la tercera directamente decido agarrar la cámara. Vemos que el cohete sale tan disparado que ni lo llega a ver. Debió alcanzar como unos 3 metros de altura. Llegados a este punto, tuve la idea de añadir un poco de agua. Tal vez así puedo conseguir que llegue a más altura. Por cierto, ya veis que el cohete no ha sobrevivido entero, le faltan las hélices. En los anteriores lanzamientos hubo daños. Lanzamiento fallido. Ha alcanzado la terrible altura de 10 centímetros. Todo me hace pensar que le he puesto demasiada agua. Vamos a probar con menos. Mayday, tenemos otra catástrofe. La cúpula del cohete no ha podido resistir la presión y se ha desprendido. Así que voy a tener que utilizar otro del cambio. Veamos si el Apolo 2 esta vez sí consigue realizar con éxito su misión.
Y esta vez sí, el cohete alcanza unos 5 metros, la mayor altura alcanzada hasta la fecha. Os dejo unas imágenes en cámara lenta del despegue. Y el segundo puzzle que os quería mostrar hoy es uno de los de la colección de metal. Ya sabéis que son dos alambres doblados de tal manera que unirlos es bastante complejo, y con tan solo dos piezas se forma un puzzle. Hay de diferentes niveles, ya sabéis, del 1 al 3. En el short que subí al canal resolvimos uno de nivel 1 y este sería uno de nivel 2. Así que vamos a intentar resolverlo, a ver qué tal se nos da. Bien, lo primero que veo es que son como dos espirales unidas entre sí y están, bueno, una está en el interior de la otra y viceversa. La primera curiosidad de la que me he dado cuenta es que justamente esta espira está como más cerrada que no esta. Entonces por aquí yo creo que estará o va a venir la solución de este puzzle. A ver, lo primero que voy a intentar es quizá desenroscar este nudo, pero por aquí veo que no pasa. Está a puntito de pasar por aquí. ¿Veis? Me falta poquísimo. Voy a seguir enroscando a ver si hay un punto en el que me deje. Pero no. Aquí casi. Mira, esta espira sí que ha pasado por dentro. Y ahora quizá me deja tirar un poco más atrás. Y ahí sí que he conseguido pasar la primera. Una vez pasado este primer aro, solo tengo que girar esta parte de aquí y ahora ya ha pasado el segundo. Creo que vamos bien, la primera fase la hemos debido superar ya y ahora solo faltaría seguir toda esta espiral que decíamos que era como más gruesa, por donde sí me deja desenroscar esta segunda pieza y aquí tendríamos la solución. Espero que os hayan gustado los puzzles de hoy. Bueno, uno más bien es un juguete que podéis regalar incluso por esta Navidad. Y así que bueno, solo quería agradeceros todo el apoyo que está teniendo últimamente el canal. Suscribiros si queréis, ya sabéis que los canales pequeños nos ayudan un montón. Tendréis por supuesto el link gratuito del lanzacohetes en la descripción. Y os espero la semana que viene con un nuevo vídeo para el canal, con puzzles impresos en 3D o diferentes pasatiempos curiosos que os voy a ir enseñando de mi colección. Un abrazo y hasta pronto.